bien lo ha manifestado el presentador, ¿no? Yo soy una licenciada en enfermería que laboro en la ciudad de Piura, específicamente en el Hospital José Cayetano Heredia de Piura. Siguiente, por favor. Ahí está. Ahí déjala, por favor. Ahí tengo una imagen de que es el Hospital José Cayetano Heredia, es un hospital nivel 3-1, en el cual actualmente contamos un aproximado de 298 camas, y acá estoy considerando las camas del área de dengue. Ustedes de repente vía periodística, ¿no? Por los medios de comunicación, han escuchado que Piura actualmente está siendo azotada por la epidemia de dengue. Eso ha conllevado a que aperturemos mucho más camas de UCI, mucho más camas de hospitalización, áreas de observación, áreas de hidratación, para poder atender a nuestros pacientes, ¿no? A nuestra población con diagnóstico de dengue. Entonces, actualmente estamos contando aproximadamente con 298 camas. Tenemos un total de 20 camas de unidad de cuidados intensivos, 8 camas de unidad de cuidados intermedios, y en las cuales trabajan aproximadamente 210 licenciadas en enfermería. Siguiente, por favor. Esto es para que ustedes más o menos conozcan de la realidad, cómo estamos trabajando en mi hospital, ¿no? Es un hospital de la red de salud Piura. Acá les traigo unas imágenes, ¿no? Del área de cuidados intensivos, donde laboran médicos especialistas en medicina intensiva, enfermeras especialistas también en cuidados intensivos, personal técnico capacitado en el área. Contamos con lo que es equipamiento de última generación, ¿no? Pero como en todo el Perú, creo yo, todavía faltan existen algunas necesidades por cubrir. Bueno, con todo esto, lo que les he manifestado, más o menos para que tengan una idea de cómo nosotros estamos laborando en el norte del país. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí. Ahora, centrándonos ya en el tema, ¿no? Les voy a manifestar algunos datos sobre epidemiología. También vamos a ver lo que es la oxigenoterapia en el adulto mayor, lo que es cánula de alto flujo, y también cuáles son los cambios tanto anatómicos y fisiológicos que se van a dar en esta etapa de la vida. Dentro de lo que es la epidemiología, la ONU, ¿no? Nos manifiesta que para el 2021 existen 761 millones de personas adultas mayores en todo el mundo, con las edades mayores de 65 años, y con una proyección para el 2050 de 1.600 millones de adultos mayores. Entonces, con esto la ONU, ¿qué quiere decir? De que a nivel mundial, todos los estados deben de prepararse para poder atender de acá a unos cuantos años, a unos cuantos años, que está bastante cerca, ¿no? Prepararse cómo va a ser esa atención para este grupo que es vulnerable, ¿no? A nivel del Perú, existen 4.140.000 adultos mayores con edad de más de 60 años, lo cual representa el 12.7% de la población total para el año 2020, según la información del INEI. En lo que es la encuesta de NAHO, ¿no? Que es la encuesta nacional de hogares, para el primer trimestre de 2020 señalaron que el 77.9% de los adultos mayores a nivel nacional padecen de problemas de salud crónicos, como por ejemplo artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, colesterol, entre otros. Según el sexo, tenemos que el 82.3% y 72.9% de las mujeres y hombres adultos mayores padecen de algún problema de salud crónico, respectivamente. Entonces, con estas estadísticas que les estoy presentando, ¿no? Para que nosotros podamos prepararnos como colegio de enfermeros, formadores de
bueno, formadores de lo que son los licenciados en enfermería, porque también se establecen lo que son las especialidades en enfermería, ¿no? Motivar, fomentar de que estos licenciados que egresan, ¿no? Se orienten hacia lo que es la especialidad de enfermería geriátrica, porque vamos a tener, o tenemos actualmente ya, bastante trabajo por hacer con los adultos mayores. Ahora vamos a ver cuáles son esos cambios fisiopatológicos que se van a presentar en el adulto mayor. Cuando definitivamente desde que uno nace va envejeciendo, va avanzando en edad y uno va envejeciendo, por lo cual van habiendo cambios, ¿no? En tanto estructurales, ¿no? En nuestra anatomía, como también en la función que estos órganos y sistemas se presentan. La población de adultos mayores son los más susceptibles de adquirir enfermedades de tipo respiratorios, ya sea las de tipo crónicas como la bronquitis, el EPOC, asma bronquial, o de carácter agudo como las infecciones respiratorias altas, seguido de neumonías y bronquitis. Van a ser susceptibles, ¿por qué? Porque va a haber cambios en la función inmunitaria, ¿no? La función inmunitaria va a disminuir tanto en su naturaleza como en la cantidad de los anticuerpos. Los adultos mayores, el declive general de la respuesta inmunitaria da lugar al aumento de la susceptibilidad a enfermedades como la tuberculosis, ¿no? Multidrogoresistente y con mucha frecuencia las neumonías y las gripes. El uso de medicamentos como los glucocorticoides y los antineoplásicos pueden deprimir también la respuesta inmunitaria y colocarlos en riesgo de adquirir una infección respiratoria que puede ser bacteriana o vírica. Siguiente, por favor. Bien. Entonces vamos a ver que a nivel de las vías aéreas, tanto superiores como inferiores, va a haber un aumento en la rigidez y en la luz traqueal, ¿no? La luz traqueal va a disminuir, va a haber disminución tanto en la cantidad como en el movimiento de los cilios que se encuentran en la vía aérea superior, aumento de tamaño de las glándulas mucosas bronquiales. A nivel del parénquima pulmonar, va a aparecer pérdida del resorte elástico pulmonar, menor capacidad de la retracción ística, agrandamiento de los conductos. Los conductos se refiere a lo que es los bronquios, los bronquiolos, aplanamiento de los alveolos, ¿no? Va a haber cambio en la forma de los alveolos. Normalmente los alveolos no son cilíndricos, entonces va a haber cambio, aplanamiento. ¿Eso qué significa? De que va a haber una alteración en lo que es ventilación-perfusión, va a haber pérdida de la superficie interna, cambios en la composición y propiedades del colágeno. A nivel de la caja torácica, los cambios están relacionados a problemas óseos como la osteoporosis, la calcificación de cartílagos costales. También va a haber pérdida del tono de la musculatura axilar. En cuanto a la circulación pulmonar, están relacionados con el espesamiento de la capa íntima, pérdida de los vasos sanguíneos y cambios ateroescleróticos. Siguiente. Va a haber una alteración, como va a haber cambios en lo que es la parte de los conductos, en lo que es el parénquima pulmonar, en lo que es la elasticidad de lo que es la caja torácica, va a haber una alteración a nivel de los volúmenes pulmonares. Estas modificaciones en la función pulmonar que afectan los volúmenes pulmonares, como la capacidad vital. Esta capacidad vital va a descender en un promedio entre 19 y 35 mililitros por año a partir de los 35 años. Y el volumen expiratorio forzado va a descender 30 mililitros por año en hombres no fumadores. ¿Qué significa esto? Que en hombres fumadores la pérdida del volumen expiratorio forzado va a ser mucho mayor. Por eso vienen ahí las enfermedades como el EPOC o también la fibrosis. Siguiente. Bien, dicho esto, sobre los cambios
más resaltantes e importantes en lo que es la anatomía de lo que es el sistema respiratorio en el adulto mayor. Ahora vamos a hablar sobre la oxigenoterapia, ¿no? La oxigenoterapia, el concepto que todos nosotros lo manejamos, viene a ser un tratamiento médico que consiste en la administración de oxígeno en concentraciones mayores que las que se encuentran en el ambiente, con el objetivo de tratar o prevenir los signos y síntomas de la hipoxemia, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el FiO2 del ambiente es de 0.21, ¿no? Y cuando le agregamos a este FiO2 0.21, le agregamos un porcentaje adicional, ya estamos haciendo uso de la oxigenoterapia. Siguiente. Bien. La oxigenoterapia siempre está indicada cuando exista una deficiencia en el aporte de oxígeno tisular, ¿no? Cuando se presenta, por ejemplo, en una insuficiencia respiratoria, ¿no? Va a haber alteración en lo que es, vamos a evidenciarlo, esta insuficiencia respiratoria, de repente sacándole una analítica, ¿no? De gases arteriales o controlando la saturación de oxígeno y también controlando el patrón respiratorio del paciente. Entonces, nosotros vamos a determinar con estos resultados si el paciente está presentando, ¿no? algún tipo de hipoxemia. Si esta hipoxemia no es atendida en forma inmediata, o sea, no le brindamos oportunamente la oxigenoterapia, ¿no? En el transcurso del tiempo va a llegar a presentarse la hipoxia a nivel tisular y celular. Esta hipoxemia puede ser diagnosticada en forma objetiva mediante determinaciones, ¿no? Como la gasometría. En la gasometría vamos a hacer medición de dos gases importantes, ¿no? Que se presentan en el intercambio gaseoso, que es la presión arterial de oxígeno y también la presión del dióxido de carbono. Entonces, cuando hay se hace la lectura, ¿no? De estos gases arteriales, podemos determinar si hay presencia de hipoxemia o no. Siguiente. Acá tengo una tabla donde son las indicaciones de la oxigenoterapia. En qué casos vamos a aplicar oxígeno en los pacientes. Entonces tenemos 5 causas, 5 posibles causas, ¿no? Una de ellas es la alteración en el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar, por ejemplo, cuando hay enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el caso del asma, de neumonías, en caso de atelectasias, etc. Otra indicación de oxigenoterapia es cuando hay una incapacidad sanguínea para el transporte de sangre, cuando el paciente está en un estado de shock, sobre todo hipovolémico, hay una anemia severa, intoxicación por monóxido de carbono. Otra de las indicaciones de oxigenoterapia es la disminución de oxígeno en el aire inspirado, por ejemplo, en grandes altitudes, ¿no? En altitud, cuando la ventilación mecánica está mal controlada y también por intoxicación de humo. Otra de las causas de indicación de oxigenoterapia es el déficit celular en la captación del oxígeno. Tenemos acá sustancias que desplazan o alteran la captación de cianuro y también de potasio. Y también en otras patologías como infarto de miocardio, anemias crónicas, intoxicaciones y problemas neurológicos. Siguiente. Acá tenemos signos y síntomas de la hipoxemia, ¿no? La hipoxemia va a alterar sobre todo los órganos importantes de nuestro cuerpo. Tenemos que va a afectar tanto al sistema nervioso central, al sistema cardiovascular, respiratorio y también a la piel. Entonces, de acuerdo a la presentación de signos y síntomas, voy a determinar si la hipoxemia es leve, moderada, severa o la hipoxemia es crónica, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, ¿qué cambios va a haber cuando la hipoxemia es leve, moderada? Va a haber confusión, agitación.
el paciente no va a estar despierto, lúcido, orientado, sino más bien va a estar intranquilo, agitado, confuso, o muchas veces nosotros le llamamos que está encefalopático, ¿no? Una encefalopatía hipoxémica. A nivel cardíaco, en una hipoxemia leve moderada, va a haber taquicardia, ¿no? La frecuencia cardíaca va a subir por encima de 100 latidos por minuto. Puede haber presencia de extrasístoles cuando estamos observando el trazado electrocardiográfico y también aumento de la presión arterial. A nivel respiratorio, va a haber la presencia de disnea, paciente empieza con respiraciones rápidas, taquipnia y el aumento del trabajo respiratorio. Si le tomo una muestra de gases arteriales, me va a dar como resultado la presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Y la piel la voy a palpar, voy a observar o voy a determinar que hay una frialdad a nivel distal y palidez. Si la hipoxemia es severa, en lo que es el sistema nervioso central, va a haber letargia, el paciente va a estar muy lento o unibulado, ¿no? El paciente va a estar desorientado, ¿no? A nivel cardíaco ya no va a haber la taquicardia como en la hipoxemia leve moderada, sino más bien se va a presentar la bradicardia, o sea, el corazón, el latido cardíaco va a estar por debajo de 60 latidos por minuto y el paciente presenta ya hipotensión, ¿no? Una presión arterial media por debajo de 70 milímetros de mercurio. En lo que es el aparato respiratorio, va a haber aumento de la disnea. Esta disnea va a ser mucho más marcada, va a haber presencia de tirajes, ¿no? Tirajes subcostales, intercostales, tirajes, la respiración va a ser a predominio abdominal, ¿no? Con una posible bradicnia. Si le tomamos la muestra de gasometría arterial, me va a salir una presión arterial de oxígeno menor de 40 milímetros de mercurio y la piel ya no va a estar fría, pálida, como la veíamos en la hipoxemia leve, sino más bien va a estar un color azulado, ¿no? Que es la presencia de cianosis, y esta cianosis puede ser distal. Primero empieza con distal y después puede llegar a presentar una cianosis a nivel central. Cuando la hipoxemia es crónica a nivel del sistema nervioso central, el paciente va a estar letárgico, ¿no? A nivel cardíaco va a presentar una insuficiencia cardíaca, sobre todo del lado derecho del corazón, ¿no? En la parte respiratoria siempre va a haber un trabajo respiratorio. Si le controlo lo que es la gasometría arterial, va a haber elevación de la presión del dióxido de carbono, ¿no? El valor normal de la presión de dióxido de carbono está entre 35 a 45 milímetros de mercurio y el resultado me puede dar por encima de 45 milímetros de mercurio o por debajo de 55 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno. Y a nivel de la piel va a haber edema periférico, hipocratismo digital. Siguiente. Entonces los adultos mayores vienen más que todo con problema de una hipoxemia crónica, ¿no? Una hipoxemia crónica porque son pacientes con diagnósticos de POC, con diagnósticos de una bronquitis crónica, con diagnóstico de fibrosis, ¿no? Ahora que estamos ya en la era post-COVID, donde los adultos mayores que lograron recuperarse del COVID tienen, ¿no? Esas complicaciones, esas secuelas a nivel pulmonar. Ahora, acá en esta imagen yo lo he diseñado de esta forma, ¿no? Que antes de la pandemia todos nosotros conocíamos los dispositivos de oxigenoterapia convencional, ¿no? Ahí como vemos en las imágenes, las cánulas, Venturi, las mascarillas con bolsa de reservorio, y a partir de 2020 que empieza la pandemia, empezamos a conocer lo que es la oxigenoterapia de alto flujo, ¿no? Yo creo que, bueno, antes de 2020 en mi hospital no existía ningún equipo de alto flujo, mucho menos ni siquiera tenía idea de qué se trataba el dispositivo de alto flujo.
pero a partir ya de la pandemia, ¿no? Acá nuestro hospital hizo la adquisición de aproximadamente de 40 equipos de alto flujo, fuimos capacitados y empezamos a utilizar estos dispositivos, ¿no? Y actualmente todo paciente que entra en nuestras áreas críticas, ¿no? Ya no estamos colocando la cánula binasal o colocamos el Venturi, sino de frente instalamos los equipos de alto flujo porque tenemos disponibilidad de estos equipos y también los insumos. Siguiente, por favor. Bien. Los dispositivos de bajo flujo, ¿no? Acá les traigo algunas características que son generales, ¿no? Se caracterizan por la inhalación por parte del paciente de aire enriquecido con oxígeno al mismo tiempo que del aire ambiental, ¿no? El paciente toma aparte del aire ambiental, el cual va enriquecido con el oxígeno que nosotros estamos programando con los diferentes dispositivos. Debido a que el suministro de oxígeno puro a un flujo menor que el flujo inspiratorio del paciente. Estos dispositivos de bajo flujo están indicados en usuarios con capacidad respiratoria con patrón estable. ¿A qué se refiere este patrón estable? De que el paciente puede estar hipolineico, pero lo que es la amplitud, la simetría está dentro de lo normal, ¿no? Con frecuencia respiratoria y volúmenes corrientes dentro de los rangos normales. Si un paciente tengo con una insuficiencia respiratoria marcada, está taquipneico, no podría utilizar estos dispositivos de bajo flujo. La fracción inspiratoria de oxígeno resultante va a ser variable, ¿no? Tanto puede ser alta como baja y va a depender del flujo de oxígeno y del patrón ventilatorio que está presentando el paciente. Por consiguiente, el criterio para la utilización de la terapia de bajo flujo va a ser principalmente que el usuario se muestre consciente y colaborador. El paciente debe estar despierto, lúcido, ¿no? Debe de colaborar con el uso de estos dispositivos para que haya buenos resultados. Tanto las cánulas binasales, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio son los sistemas de bajo flujo más comunes, ¿no? Que nosotros, los cuales nosotros conocemos. Siguiente. Ya ahí he traído un póster, es un póster donde están los diferentes dispositivos de bajo flujo, no lo voy a presentar, ya cuando les pasen las diapositivas ahí lo van a tener ustedes para que lo puedan revisar. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver los dispositivos de alto flujo. Estos dispositivos son sistemas que permiten administrar un flujo de gas necesario que van a aportar oxígeno con índices superiores a la fracción de flujo expiratorio normal y en los que las variaciones de la fracción inspiratoria de oxígeno no cambian con el patrón respiratorio del paciente, ¿no? Acá un paciente que está taquineico, está polineico, ¿no? No va a influir en lo que es el aporte de la fracción inspiratoria de oxígeno. O sea, este FiO2 se va a mantener estable. El sistema más utilizado es, que todos conocemos, es la mascarilla con el sistema de Venturi, ¿no? Siguiente, por favor. Este tipo de mascarilla con sistema de Venturi, ustedes saben que aplica, siguiente, por favor, que aplica el principio de Bernoulli. ¿Ya? Se aplica el principio de Bernoulli, donde el oxígeno suministrado por el caudalímetro llega a la conexión del regulador. El gas tiene un flujo alto sobre una zona estrecha y abierta al exterior por los orificios laterales. Se provoca una aspiración, o sea, dentro del sistema de Venturi, ¿no? del equipo que es color verde, se va a generar una presión negativa del aire ambiental que se mezcla con el oxígeno hacia la mascarilla. Por eso se denomina, ¿no? la mascarilla con el sistema Venturi como un equipo de alto flujo. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la oxigenoterapia de alto flujo.
Siguiente. La definición del alto flujo es la aplicación de un flujo de gas de hasta 60 litros por minuto mediante cánulas nasales, ¿no? Hay equipos de alto flujo que he visto que llegan hasta 70 litros por minuto, ¿no? En lo que es la oxigenoterapia convencional, nosotros utilizamos un flujómetro, ¿no? Un flujómetro que va desde un litro hasta 15 litros. Pero en el caso de la terapia de alto flujo, utilizamos flujómetros especiales, ya que van desde 10 litros, hasta 60 litros por minuto. Por eso se llaman terapia de alto flujo. Este sistema es bastante tolerable por el paciente debido a que el gas que se encuentra, el gas que va a ingresar al paciente va a llegar húmedo y caliente, ¿no? Húmedo y caliente, por eso que es bastante tolerable por parte del paciente. ¿Cuál va a ser el objetivo para optimizar la respiración? ¿Cuál va a ser el objetivo de utilizar estos equipos de alto flujo? Es optimizar la respiración espontánea. Cuando a nosotros nos llega algún paciente adulto mayor con antecedentes de POP, antecedentes de fibrosis, ellos ya no son, y una insuficiencia respiratoria, ellos ya no son candidatos a la ventilación mecánica, ¿no? Ellos son los primeros que nosotros vamos a elegir para poder colocarle este tipo de dispositivos de alto flujo. Entonces el paciente se va a mantener, ¿no?, respirando en forma espontánea, pero le vamos a colocar esta cánula binasal en el cual va a ingresar el aire, ¿no? Va a ingresar el aire tibio y húmedo. ¿Cuáles son esos mecanismos de acción de la terapia de alto flujo? Ahí nosotros tenemos uno de los mecanismos es de que va a mantener lo que es la vía aérea del paciente bastante hidratada, ya bastante hidratada, va a hacer de que el patrón respiratorio vuelva a su estado prácticamente normal, porque el paciente está con una insuficiencia respiratoria, y al colocarle esta terapia de alto flujo, ¿no?, le va a ayudar a que disminuya la frecuencia respiratoria. Va a generar un pic intrínseco porque aumenta la presión a nivel de la vía aérea, a nivel de las vías aéreas, ¿no? Entonces me va a generar un pic máximo hasta 5 milímetros de mercurio, ¿no?, de presión. También va a ser un barrido del dióxido de carbono, ¿no?, en lo que es el espacio muerto. Siguiente. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones de este tipo de terapia de alto flujo tenemos en caso de una hipoxemia, dice hipoxemia sin hipercapnia con el FiO2 mayor o igual al 40%. ¿Qué significa esto? De que cuando yo le hago al paciente está con una insuficiencia respiratoria y le tomo una muestra de gases arteriales, ¿no? Y de acuerdo al resultado que me va a dar en la presión arterial de oxígeno, voy a determinar si hay hipoxemia o no. En el mismo resultado me va a dar un dato sobre la presión arterial del dióxido de carbono para poder determinar si está con normocapnia, hipercapnia o hipocapnia. Y tengo que tener en cuenta que el FiO2 que necesita el paciente es mayor o igual al 40%. En esos casos puedo colocar el equipo de alto flujo. Cuando hay una insuficiencia respiratoria hipoxémica leve o moderada, cuando el paciente, de repente empecé colocándole cánula binasal, pero el paciente no mejoraba la saturación, los gases arteriales siguen estando alterados, el patrón respiratorio está alterado, y necesita mayor cantidad, mayor concentración de oxígeno, entonces a ese paciente le voy a colocar la cánula de alto flujo. Cuando hay una inflamación de las vías aéreas también, y cuando hay exacerbación de la falla cardíaca, ¿no? En una insuficiencia cardíaca congestiva, yo le puedo colocar este tipo de equipo.
Siguiente, por favor. Ya. Acá nosotros tenemos otras indicaciones, aparte de las que he mencionado, ¿no? También se están utilizando actualmente cuando el paciente es post-extubado. El paciente está en ventilación mecánica y ha ido recuperando. Cuando se le retira el tubo, inmediatamente le colocamos, ¿no? La cánula de alto flujo. Anteriormente nosotros colocábamos pues el sistema de Venturi, ¿no? Mascarilla con el sistema de Venturi, oxigenoterapia convencional, pero actualmente estamos colocando ya las cánulas de alto flujo. Cuando a un paciente lo van a intubar, ¿no? Lo van a intubar, también nos sirve este tipo de cánulas en la etapa de preoxigenación, ¿no? Antes de la intubación. O sea, el uso de lo que es el ambú, el uso del ambú ya lo estamos dejando de lado porque antes de intubar, nosotros siempre lo hiperventilamos al paciente con el ambú. Ahora le colocamos el alto flujo, ¿no? Para que se mantenga la oxigenación constante. También se utiliza para evitar la intubación en los cuidados paliativos, ¿no? Pacientes con de repente con mal pronóstico, pacientes con diagnósticos de cáncer terminal, pacientes fibróticos, pacientes con EPOC, les vamos a colocar este tipo de dispositivos, ¿no? Y también en periodo de descanso en aquellos pacientes que se les está aplicando la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Hay algunos pacientes que se le coloca el BNI, entonces para el momento de que el paciente quiera comer, alimentarse, o de repente el paciente se necesita hacer la higiene, ¿no? De boca, la higiene de cara, le alternamos con este equipo de alto flujo. Siguiente. Ahora, ¿cuál es la contraindicación? Siguiente, por favor. La contraindicación de este equipo es la falla respiratoria hipercápnica, ¿no? Pero actualmente existen muchos estudios, se han efectivizado muchos estudios que han demostrado que también tiene efectos positivos en pacientes retenedores de dióxido de carbono. Por eso que actualmente estamos utilizando, ¿no? Esta terapia en pacientes con diagnóstico de POC y fibrosis. Siguiente. Ahí tenemos diferentes tipos de equipos de la terapia de alto flujo, ¿no? Nosotros contamos con el sistema de turbina con humidificador, la imagen que está en medio, ¿no? Ese es un equipo de alto flujo, de fácil uso, de fácil programación, que es el modelo Herbo 2, ¿no? Herbo 2. Entonces, este equipo utiliza todo un sistema que es descartable, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. También existe esta terapia de alto flujo, viene incorporada en los ventiladores mecánicos. Hay ventiladores mecánicos modernos que ya trae esta opción, ¿no? De alto flujo. Para poder utilizar el equipo de alto flujo necesito de unas interfaces. Y tenemos la cánula nasal de alto flujo. Ahí en la imagen les he puesto con cada parte, ¿no? De la cánula, por ejemplo, lo que va a ir a nivel de las fosas nasales se denomina PRON o vástagos, ¿no? Tenemos la cinta de fijación que va a ir detrás de la cabeza. Tenemos el broche de ajustes para que esta cánula se ciña, ¿no? Bien a la cara del paciente, y un corrugado. Vienen tallas, diferentes tallas, viene para neonatos, viene para niños y también para adultos en talla S, M y L. Y al costado les he puesto esa imagen que es una cánula artesanal, ¿no?
cuando nosotros empezamos en la pandemia, nosotros veíamos videos del extranjero, cómo trabajaban, ¿no? Con la terapia de alto flujo, y nosotros teníamos unos dispositivos que podían humedecer la vía aérea. Lo que nos faltaba era la cánula. Entonces, esta cánula es un prototipo que fue diseñado y elaborado en la Universidad Nacional de Piura, y con eso empezamos lo que es la terapia de alto flujo. Lógicamente, pues, los resultados no fueron de lo mejor, ¿no? No fueron de lo mejor porque los pacientes fallecían, pues, el pronóstico era bastante malo en los pacientes, pero iniciamos de esa forma este tipo de terapia. Siguiente, por favor. Luego tenemos los componentes del sistema de oxigenoterapia de alto flujo. Entonces, en la imagen, ¿no? Tenemos de que este equipo va conectado a un flujómetro para la administración del oxígeno. Este flujómetro tiene la característica que va desde 10 litros hasta 60 litros por minuto. Es un flujómetro altamente costoso. Cada equipo viene con su flujómetro. Luego tenemos el sistema de generador de alto flujo, ¿no? Acá va a entrar el oxígeno y aire de medio ambiente, y tiene una compresora que genera el aire que va a ingresar al paciente. Luego tenemos el sistema de entrega de humedad y calefacción. Este sistema de humedad y calefacción, ¿no? Se va a trabajar con agua estéril, agua destilada estéril, que va a ir ingresando, ¿no? a este sistema, ¿no? En forma progresiva de acuerdo al consumo que se dé. Luego tenemos el corrugado o circuito con cable calefactor, por eso que el oxígeno o el aire que entra hacia el paciente es tibio. Y la cánula nasal de alto flujo. Siguiente. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que son los cuidados de enfermería, ¿no? Específicos cuando el paciente está con este tipo de terapia. Primeramente, la elección de la cánula nasal de alto flujo. Luego tenemos la preparación del equipo de alto flujo, tanto la instalación y programación del equipo, todo esto lo hace la enfermera. ¿Qué posición lo voy a colocar al paciente? Explicación del procedimiento que vamos a realizar al paciente. Colocación del CAF y monitoreo del paciente antes, durante y en proceso de destete de la cánula de alto flujo, y la desinfección del equipo de alto flujo. Siguiente. En cuanto a la elección de la cánula nasal de alto flujo, yo tengo que observar al paciente y determinar qué tamaño le voy a colocar. Les mencioné que existen de diferentes tamaños, S, M y L, en caso para los adultos. Entonces, dependiendo de las características anatómicas del paciente, es que voy a elegir el tamaño. Los PRON o vástagos deben de ocupar el 50% del diámetro de la fosa nasal. No le puedo colocar un PRON demasiado grande, sino debe de ocluir el 50%. Siguiente, por favor. Luego de eso vamos a hacer la programación del equipo, ¿no? En la programación del equipo se van a programar 3 variables. Una de ellas es la temperatura. Siguiente. Una de ellas es la temperatura, otro es el flujo y el tercero es el FiO2. Entonces son 3 variables que yo voy a programar en el equipo de alto flujo, ¿no? Ahí vemos en la imagen, en esa pantalla me va a salir la programación, y lo que es el armado del equipo lo realiza la enfermera con todo lo que es la indumentaria, guantes estériles, ¿no? Y todo su EPP completo. Siguiente, por favor. Ahí tenemos a la enfermera colocando el agua estéril. Siempre tiene que haber agua estéril para que se mantenga, pues, humidificado y caliente el oxígeno.
Y en la siguiente imagen vemos la programación, ¿no? De esa manera se ve la programación que hacemos. En cuanto a la temperatura, nos viene tres datos, ¿no? Una temperatura inferior que es de 31 grados, la intermedia 34 grados y lo máximo que lo podemos programar 37 grados. Si mi paciente está hipotérmico, yo lo puedo programar con una temperatura mayor que es 37 grados. Si está hipertérmico, lo puedo programar en 31 grados y si está normotérmico en 34 grados. Luego de eso tenemos la programación del flujo, ¿no? Entonces el flujo, cuando nosotros vamos a iniciar esta terapia, la voy a programar en un flujo intermedio. Voy a empezar aproximadamente en 40, 45 litros por minuto y conforme se va adaptando al paciente voy a ir incrementando de 5 en 5 este flujo. Y finalmente el FiO2, ¿no? El FiO2 lo voy a regular con el flujómetro. Voy a regular el litraje, ¿no? Que me va a dar hasta 100%, desde 22% hasta 100%. Siguiente. Luego tenemos, como enfermera, lógicamente, antes de instalarle al paciente, es la explicación que yo debo darle al paciente para que él pueda colaborar y no se asuste. Siguiente. Para esta terapia es importante saber la patología del paciente y qué posición voy a utilizar, ¿no? Entonces ahí tenemos la posición prona. Entonces si yo tengo un paciente que está con un distrés respiratorio, ¿no? En el caso del COVID, nosotros asociábamos la posición prona con lo que es la terapia de alto flujo y hubieron muy buenos resultados. Y también tenemos la posición semi-Fowler o Fowler, que nos va a permitir, ¿no? Mantener una adecuada expansión torácica, un adecuado movimiento de los músculos abdominales, un adecuado drenaje también de las secreciones. Siguiente. Y luego tenemos lo que es el monitoreo de pacientes, ¿no? El monitoreo de los pacientes antes, durante y en proceso de destete de la cánula nasal de alto flujo. Entonces, en el monitoreo del paciente se recomienda de que esta indicación, la programación, ¿no? Las indicaciones estén escritas, ¿no? En lo que es la evolución médica. Se tiene que hacer una evaluación de la frecuencia respiratoria, hacer la valoración de la saturación del oxígeno, ¿no? Con cuánto de FiO2 voy a programar y la frecuencia cardíaca. Siguiente. Todo paciente que está haciendo uso de este equipo de alto flujo, vamos a hacer el monitoreo del índice de ROX. Ya este índice de ROX, el valor me va a predecir el fracaso o el éxito de esta terapia de alto flujo. Todo paciente que está con esta terapia de alto flujo se tiene que aplicar obligatoriamente esta fórmula, que es saturación de oxígeno entre la fracción inspiratoria de oxígeno entre la frecuencia respiratoria que tiene el paciente. De acuerdo a los resultados que me da, si le hago el cálculo a las 2 horas y me sale menos de 2.85, me está indicando que este paciente hay alta probabilidad que va a fracasar a este dispositivo y tiene que ser intubado. Si yo le hago el cálculo a las 6 horas y me sale menos de 3.47, de igual forma, y a las 12 horas menos de 3.85, me está indicando que hay alta posibilidad de fracaso. Pero si este resultado del índice de ROX me sale mayor a 4.8, ¿no? Me está indicando de que la terapia de alto flujo está siendo exitosa en el paciente. Entonces se hace, aparte del monitoreo que les mencioné, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, gases arteriales, tengo que incorporar el cálculo del índice de ROX. Siguiente, por favor.
Luego ahí tenemos cuáles son los parámetros de buena respuesta a la cánula nasal de alto flujo. Tenemos la disminución de la frecuencia respiratoria, que tiene que estar menor de 25 respiraciones por minuto. Disculpen, la reducción del FiO2 de al menos 10 puntos, disminución de la frecuencia cardíaca en un 20%, disminución de los signos de apremio respiratorio, el índice de ROX tiene que ser mayor a 2.85 a las 2 horas, y el score de estrés respiratorio menor o igual a 5 puntos. ¿No? Al costado tenemos el score de estrés respiratorio, donde voy a valorar la frecuencia respiratoria, retracción de los músculos accesorios, la amplitud respiratoria y el confort respiratorio. Entonces, tengo que asociar acá todo el monitoreo de funciones vitales, el monitoreo del índice de ROX y también el monitoreo respiratorio. Siguiente. Luego tenemos cómo vamos a hacer el destete de la cánula nasal de alto flujo. Entonces, cuando el paciente lo vemos que está con un adecuado patrón respiratorio, su saturación está dentro del rango normal para su edad y también de acuerdo a la patología, sus resultados de gases arteriales también, entonces el paciente ya es candidato para ir haciéndole el destete de la cánula de alto flujo. Entonces vamos a reducir primero el flujo. De los tres variables que les mencioné en el momento de la programación, vamos a empezar a disminuir primero el flujo. Vamos a bajar de 5 en 5 y vamos a ir controlando la saturación, índice de ROX al paciente. Una vez llegado a 25 de flujo, empiezo a bajar el FiO2. Por eso se le llama la regla de 25. Cuando yo llego a un flujo de 25 latidos por minuto y llego a un FiO2 de 25%, el paciente ya le puedo retirar la cánula de alto flujo y quedar con FiO2 ambiental. Siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta terapéutica? Siguiente, por favor. La meta terapéutica, cuando hacemos uso retrocede, por favor, cuando hacemos uso de este equipo de terapia de alto flujo, retrocede, por favor. La meta terapéutica es que cuando yo le retiro el alto flujo, uno es que quede con FiO2 ambiental y lo otro que puede quedar con cánula binasal, pero a un bajo litraje, ¿no? Con un FiO2 al 24%. Y luego, pues, que el adulto mayor se incorpore con su familia y con la sociedad. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos con esta terapia de alto flujo? Tenemos que nos da el soporte respiratorio, se va a mantener hidratada las vías respiratorias, el paciente va a estar cómodo porque va a poder comer, va a poder toser, se va a poder realizar su higiene de cara, higiene bucal y se puede dar oxígeno complementario. También tenemos resultados fisiológicos porque mejora la ventilación y el intercambio de gases, disminuye la frecuencia respiratoria, también va a disminuir el dióxido de carbono, aumenta el volumen tidal, aumenta el volumen pulmonar al final de la expiración, mejora el aclaramiento de la mucosidad y mejora la oxigenación. En los resultados clínicos va a disminuir la intensificación de la tensión. ¿Por qué? Porque si yo comparo un paciente que está con esta terapia de alto flujo y un paciente que está en ventilación mecánica no invasiva, entonces en la carga de enfermería, ¿no? Los cuidados de enfermería van a ser mayores en pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Entonces acá va a disminuir la intensificación de la tensión. También va a disminuir la tasa de mortalidad, mejora la comodidad en el paciente, también mejora, disminuye los días de exacerbación de la patología. Otros posibles beneficios es que disminuye la estancia hospitalaria, porque el paciente ya no va a llegar a la intubación y ventilación mecánica, ¿no? Entonces su estancia hospitalaria, un promedio es de 7 días y también va a reducir el costo de la atención.
Siguiente, por favor. Ahora, los adultos mayores, aparte que nosotros aplicamos la terapia de alto flujo, también se da la oxigenoterapia a domicilio, ¿no? Acuérdense que la población de adultos mayores ha crecido enormemente, entonces, ¿qué se necesita? Enfermeras, ¿no? Dedicadas a la atención del adulto mayor. También se necesita formación de terapistas, ¿no? Fisioterapistas, tanto respiratorios como motores, ¿no? Oxigenoterapia a domicilio se utilizan, ¿no? Ya no se está utilizando los balones de alto flujo, sino los concentradores de oxígeno. ¿Cuáles son los beneficios de la oxigenoterapia? Tenemos que las personas mayores que reciben oxigenoterapia domiciliaria de forma correcta, en tiempos y dosis, viven más años y con mejor calidad de vida. Mejora el sueño, el estado de ánimo, el nivel de alerta y la memoria. Reducen el esfuerzo respiratorio. Disminuye la sobrecarga y también el trabajo del corazón. Aumenta la energía, visible en las habilidades para realizar sus actividades normales. Reducen los ingresos hospitalarios y visitas de urgencia a los servicios de guardia, ¿no? Entonces, la oxigenoterapia a domicilio tiene muchos beneficios para el adulto mayor y también para la economía de la familia. Existen otros tratamientos, como, siguiente, por favor, como es el uso de la cámara hiperbárica, ¿no? Este tipo de tratamiento de oxigenoterapia actualmente se está desarrollando mucho, pero en otros países, ¿no? Acá, de repente, en Lima sí se está desarrollando, pero acá en Piura no lo estamos utilizando aún, pero quería darles algunos alcances con relación al tratamiento de la cámara hiperbárica. Tiene muchos beneficios también para el adulto mayor. Por ejemplo, mejora el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Para una forma de prevención, ¿no? De la demencia senil, del Alzheimer. Mejora el retorno venoso, por lo cual muchas de las patologías, ¿no? Por ejemplo, tenemos las fallas cardíacas por disminución del retorno venoso. Incrementa la actividad del sistema inmunológico, beneficia la difusión del oxígeno en la membrana alveolo-capilar, mejora la oxigenación de los tejidos, favorece la generación de colágeno y elastina, prevé la osteoporosis y reduce los radicales libres por aumento del sistema antioxidante. Siguiente. En lo que es en Internet, vamos a encontrar mucha información con respecto al tema, ¿no? Inclusive hay manuales completos. Siguiente, por favor. Hay manuales completos, ¿no? Donde nos brindan cuáles son estos cuidados respiratorios por adulto mayor en casa, ¿no? Ahí tenemos una página donde ustedes pueden ingresar y pueden encontrar cuáles son esos cuidados, ¿no? Que podemos nosotros, dentro de nuestras funciones de enfermería, una de ellas que es la educación. Siguiente, por favor. Ahora, nosotros sabemos que el oxígeno es un fármaco, por eso que tiene que ser dosificado con mucho cuidado. Entonces, como todo fármaco, si yo le voy a dar mucha concentración de oxígeno por un largo tiempo, ¿qué significa esto? Que yo le puedo dar FiO2 mayor al 60% por un lapso de más de 24 horas, yo puedo producir en el paciente un problema, ¿no? Que es la toxicidad por oxígeno, ¿ya? Esa es una de las complicaciones con el uso prolongado y a dosis altas del oxígeno. ¿Cómo se va a manifestar la toxicidad por oxígeno? Por una serie de signos y síntomas. Tenemos como la cefalea, el paciente empieza con, señorita, me duele la cabeza, el paciente está, en vez de que esté despierto, está más bien somnoliento, con tendencia al sueño, difícil de despertar. Las parestesias, el paciente no quiere comer, se queda a nivel de las mucosas, irritación traqueal, empieza a toser, tose el paciente, ese es porque le estamos dando demasiado oxígeno. Edema, la fibrosis, tolerancia al oxígeno, interacción con fármacos y depresión respiratoria. Entonces, cuando nosotros brindamos la oxigenoterapia, tenemos que hacer un adecuado monitoreo. Ese monitoreo debe ser oportuno, preciso,
¿no? Que vamos a monitorear todas las funciones vitales, incluyendo la saturación de oxígeno, incluyendo la identificación de signos y síntomas, incluyendo gases arteriales. Entonces yo hago un análisis de toda esta información y voy a definir si el paciente voy a ir destetando del oxígeno, ¿no? El destete del oxígeno tiene que ser en forma gradual y lenta. Siguiente. Ahora finalmente tenemos algunas conclusiones sobre el tema. Siguiente. Dentro de las conclusiones tenemos que el oxígeno es considerado un medicamento, por lo que tiene indicaciones precisas y efectos adversos con manifestaciones tóxicas como las que he mencionado, que se asocian a altas concentraciones durante un tiempo prolongado. Entonces, PO2 mayor al 60% por un tiempo mayor de 24 horas, yo puedo producir la toxicidad por oxígeno. Siguiente. Por favor, siguiente. Ya, otra de las conclusiones es que la oxigenoterapia es el principal tratamiento de la hipoxemia y adecuadamente administrada puede suponer una mejora en la calidad de vida de los usuarios y disminuir la recurrencia de las hospitalizaciones con el consecuente ahorro económico. Otra conclusión es que el éxito de la terapia con oxígeno va a depender en gran medida del dispositivo seleccionado y de su correcto manejo. Entonces, por lo tanto, yo debo elegir, ¿no?, el dispositivo que va a traer más beneficios a mi paciente. La elección del dispositivo de oxigenoterapia debe realizarse de acuerdo a las características individuales, la patología del paciente y la respuesta a la administración de este medicamento. Cada dispositivo consta de indicaciones precisas, ventajas y desventajas. Siguiente. Siguiente, por favor. La oxigenoterapia crónica domiciliaria ha demostrado disminuir la mortalidad de los pacientes con EPOC e insuficiencia respiratoria. Para conseguir este efecto es necesario cumplir con un elevado número de horas de tratamiento, 15 o más al día, lo que limita mucho la autonomía y supone un gran impacto psicológico. Por eso es necesario que nosotros como licenciadas en enfermería debemos de informar adecuadamente a nuestros pacientes sobre su enfermedad que tienen, ¿no? Cuáles son los fundamentos básicos del tratamiento y resultados esperados. Bueno, y para concluir, les traje un mensaje que ya lo sacaron de la pantalla, ¿no? Un mensaje bastante importante para todos nosotros licenciados en enfermería, que dice: su trabajo va a llenar una gran parte de su vida. Y la única manera de estar realmente satisfecho es con un gran trabajo. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Para lo cual nosotros, ¿no? Como enfermeras, pues es importante la actualización, ¿no? El estudio y estar al día, ¿no? Con el avance tecnológico, porque ustedes saben de que día a día aparecen nuevos equipos y nosotros tenemos que estar atentos a todos esos cambios, porque el único objetivo de nosotros como enfermeros es que el paciente se recupere y se inserte a su familia y sociedad. Entonces, con ello quiero culminar, agradecerles a todos ustedes por su atención y espero pues sus preguntas y o comentarios. Con mucho gusto respondería.